volvamos al presente, porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, usted no sabe cómo yo me divierto, como la forma tan amena como usted cuenta la historia, ¿Ah, sí? con hechos reales. De todo lo que él le está diciendo están así en los libros, solo que él le pone esa peculiar salsa que usted le pone a decir la historia, que es importante saberla. Fíjese, en estas dos elecciones que hoy precisamente se dieron en los Estados Unidos, un día como hoy, la de Kennedy, la importancia de esa elección, que sí fue muy estrecha, era que Nixon iba ganando ampliamente. Claro, era vicepresidente de Eisenhower, que venía con una popularidad inmensa. Era casi seguro que iba a ganar. Solo que el hombre de Massachusetts, con su encanto, con su elegancia, con ese inglés casi oxfordiano y con una presencia. Sí. Y todavía Jacqueline no brillaba, porque cuando él gana la presidencia, entonces Kennedy es conocido como el esposo de Jacqueline. Bueno, esa elección fue muy reñida. La que no fue reñida fue la de Donald Trump, que aunque perdió el voto popular por 3 millones de votos, ganó por los delegados electorales. Eso fue un día como hoy. Pero un día como ayer, para contar la historia, nada más de hace unas horas, hubo elecciones en los Estados Unidos, en 2 estados importantes donde se trataba de medir un poco cómo el electorado estaba viendo la gestión del presidente. Usted recuerda que ayer le hablé de las encuestas de la CBS y el Wall Street Journal, además de la CNN, todas le daban un índice de gestión negativo al señor Trump de menos 22. Todas. Hechas el fin de semana, 2 días antes del proceso electoral, que fue anoche. Ayer, pues. Resulta que ayer los demócratas barrieron con las 3 elecciones importantes. Una en el estado de Virginia, donde un gobernador muy popular demócrata gana la elección, Northam, ampliamente, no tan estrecho como esperaban, y allí se puso de manifiesto todos los problemas de racismo que generó aquel incidente, ¿se acuerda? De la supremacía blanca. Los que querían quitar la estatua de... E incluso una representante del estado gana siendo un transgénero. Es la primera vez. Es que hay algo que también uno tiene que analizar, y Trump ha provocado incluso que se resquebraje la base republicana. Es decir, una de las razones que cambió muy radicalmente la historia de los Estados Unidos fue hasta 1960 los estados del sur eran demócratas, porque era el estado, porque el Partido Demócrata, no se olviden que era el partido que estaba a favor de la segregación racial. No se olviden de que Abraham Lincoln era republicano. Bueno, todo eso pasa y cambia en 1960 y lo que llaman ellos el sur profundo se vuelve republicano. Y ahora, la capital del sur, no se olviden que estaba en Richmond, Virginia. Es el estado que estamos hablando, vota demócrata nuevamente. Bien. Mientras en New Jersey, contrario, un gobernador muy antipopular, Chris Christie, republicano, en la elección gana el gobernador, el demócrata Phil Murphy, ampliamente. Y en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio gana abrumadoramente, con el 65.6% a favor, una victoria contundente. Ni en la época de Koch se ganaba con tanto porcentaje. ¿Qué significa todo esto? Ni Fiorello La Guardia, no tan tanto. ¿Qué significa todo esto? Y fíjese que en este momento el presidente de los Estados Unidos se encuentra ahora mismo en China Popular, a las 9 de la mañana hora de Corea del Sur, que serían las 9 de la noche hora de nosotros, hay 12 horas de diferencia. Mientras nosotros estamos aquí durmiendo, ellos están ya en plena faena. El presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso en el Congreso de Corea del Sur, y como les decía Guillermo muy temprano, el presidente se dedicó, en vez de hablar de los logros de Corea del Sur, se dedicó a describir a Corea del Norte, a quien si alguien conoce a Corea del Norte, son precisamente la gente de Corea del Sur, que tienen familias de lado allá y se hablan constantemente. Es más, el actual presidente de Corea del Sur nació en Corea del Norte y es un hombre de izquierda, para que no se engañen. Fíjese si el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, estaba desubicado. Desde mi punto de vista, él lo que debió destacar fue los logros de Corea del Sur
desde el punto de vista social, político, económico, para contrastarlo y sin tener que mencionarlo con lo que está pasando en Corea del Norte. Pero bueno, hizo exactamente lo contrario. Él acaba de viajar, terminado su discurso, hace varias horas viajó hacia Beijing, que hay una diferencia de 4 horas de viaje, y está ahora mismo en Beijing para ser recibido por el presidente Xi Jinping en una reunión sumamente importante. Pero desde acá de Corea del Sur le estaba tirando línea a un hombre como Xi Jinping, que viene de un congreso extraordinario en la cual él ha afianzado su liderazgo dentro de lo que es el régimen político de la República Popular China, porque no le apliquemos el concepto de la democracia que tenemos nosotros a otros países. China Popular, su dirigencia ha salido fortalecido de ese congreso, con un plan de más de 35 años y con una clara visión de cómo debe enfrentar esta coyuntura que para ellos Trump es transitorio. No nos engañemos en eso. Pero el presidente estaba allá cuando recibe esta derrota. O sea, fíjese que es poco usual que eso pase en los Estados Unidos. Un presidente, estando de viaje, en su viaje hacia uno de los países donde él fue más crítico en sus elecciones, pierde las elecciones y que se le atribuyen a él. Sí, obviamente. Se le atribuyen al presidente. Cuando él regresa a los Estados Unidos, esta nueva dinámica que generaron estas elecciones anoche, lo va a encontrar con otro Estados Unidos que además se encuentra sumido en una gran discusión sobre los asesinatos masivos. Le doy un dato, los Estados Unidos representa el 4.4% de la población mundial y tiene el 42%, la población de los Estados Unidos, el 42% de todas las armas del mundo están en manos de civiles. 300 millones de armas están en manos de civiles. 30.000 personas mueren por armas de fuego en los Estados Unidos. Bueno, que es igual a lo que se está dando en México y en Venezuela. Es decir, 30.000 personas muertas al año, para que vean que... Y de acuerdo a la estrategia de Steve Bannon, si Trump pierde la guerra de las armas, estaría entregando lo que él llama la revolución de Trump. Y eso es una cosa tontería. Hay ahora mismo una discusión seria en el Senado y la consecuencia política inmediata es la siguiente de esta elección de anoche en los Estados Unidos. Es que el ala republicana que irá a elecciones en noviembre del próximo año para reelegir un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes está preocupada por esto, porque la política es local. Y esto de los Estados Unidos tiene muy preocupado a muchos estados, sobre todo las reformas sanitarias que el presidente está haciendo, que afectan mucho a los estados y a la gente pobre, que él decidió, les prometió que iba a tener un mejor Estados Unidos. Y la reforma impositiva, lo único que está haciendo es favorecer a las multinacionales. ¿Verdad que ese es el escenario? Vamos a ver lo que pasa en este viaje. Vi a un presidente mucho más calmado con respecto a Corea del Norte. Me imagino que estaba cerca de los misiles y se impuso la sensatez. Pero, ¿por qué nos interesa esto en los Estados Unidos? Bueno, porque es nuestro principal socio y porque nosotros hemos tomado, el gobierno aquí ha tomado la decisión de seguir al pie de la letra la política exterior de los Estados Unidos. Y mire a dónde va los Estados Unidos, sin rumbo. Sin rumbo. A pesar de que bajo la administración Trump, la bolsa de valores ha subido 30% en los últimos 10 meses. ¿Te recuerda cuando Trump ganó la presidencia? Precisamente un día como hoy. Al día siguiente las bolsas cayeron vertiginosamente. Bueno, de esa caída vertiginosa se han recuperado y los accionistas, los multimillonarios, se han hecho trillones de dólares con Trump. Pero la clase media de los Estados Unidos sigue siendo igual de endeudada y los pobres siguen siendo igual de pobres. Ese de los Estados Unidos en este momento es una nueva correlación de fuerza están haciendo. Veremos qué pasa allí. Pero otro país estremecido por las situaciones internas en Inglaterra, entre los escándalos sexuales en la que obligó a un ministro de defensa a renunciar, porque allá sí renuncian. Allá te lo ven con algo y antes de que pasteñe el gato ya están renunciando. Sí, en Europa. Y ahora se le une el escándalo de los Paradise Papers, que debieron llamarse los England Papers. O los UK Papers. O los UK Papers, pero como ellos son los que mandan, ¿no es así? Bueno, a mí me dijeron que los papeles de Panamá influyeron mucho panameños, mira. No me extraña. Los que estaban investigando por Panamá, pues, ya está averigüe quién estaba investigando por Panamá. Están en la 12 de octubre. Este escándalo
que has puesto de manifiesto nuevamente cómo las multinacionales, Nike, Apple. Apple, miles de millones de dólares que se han ganado en esta bolsa, tienen que buscar cómo lo esconden. Y la forma de esconderlo es pagar menos impuestos. ¿Es dónde? En los paraísos de ellos. Ellos no hablan de esos paraísos. No. ¿Se acuerdan que hablaban de Panamá? ¿Se acuerdan que lo que yo les dije? Y no había un dólar de nada de nadie depositado en Panamá. Es decir, todo eran... Lo que yo les dije, ellos estaban atacando nuestra plataforma de servicios y nosotros nos estábamos prestando para ese juego. ¿Se acuerdan lo que estamos hablando aquí? Bueno, ahora están al desnudo ellos. Y ahora salen los expertos a decir, ahí no hay crimen, ahí no hay dolo, pero cuando era Panamá, así. Así acaben con el país. Acaben con Panamá, acaben con Wacker. Bien, y fíjese esta lista Clinton. ¿Usted ha visto alguno de estos millonarios en la lista Clinton? ¿No? Bueno, por lo menos ya nosotros hicimos una parte porque nosotros pusimos al equipo de fútbol de los Estados Unidos en la lista Clinton, la lista del mundial. Bien. Mientras esto ocurre, la situación en España sigue estancada, Fernando, con visos a agravarse, porque ya comienzan a tomar distancia los partidos de izquierda de Rajoy. En la última encuesta, el único partido que tuvo una subida es Ciudadanos. Sí. 2.5 no es sustancialmente importante, pero esta medición lo que está indicando que es el cansancio de la incapacidad de los políticos para resolver un problema y entonces están usando la vía judicial. Y esa no es una vía. Y ahí en Cataluña, y así como Cataluña resista, entre más tiempo pase esto sin resolverse, esto se contagia. Por eso es que Europa rechazó esto. Pero cuando hicieron lo de Kosovo, ahí no importó. ¿Se da cuenta de la doble moral que hay en el mundo? De manera que mientras esto está sucediendo, ¿sí?, a la vuelta, le vamos a decir qué está pasando en nuestro país, para que usted vea cómo el mundo, en su infinita complejidad, va a ser ahora de nosotros, en las próximas horas, otra complejidad, que si no tenemos la inteligencia y la prudencia necesaria, nos puede llevar a una confrontación bien seria. Así es, Katy Dolande, porque comentarios nacionales en vísperas de una especie de día de fin del mundo. Bueno, vamos por lo nacional. Gracias, Katy. Bueno, lo primero es lo primero. Un saludo a nuestros amigos y amigas santeñas. Ahí en las tablas. En las tablas, En las tablas hoy hay un desfile. Qué envidia para estar allá. Porque ahí sí se sabe hacer la celebración. Porque además, parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, una parte de nuestras raíces, porque el folclore no solamente es el baile típico nuestro, como lo conocemos, la cumbia, el tamborito, el punto, no. También los bailes afroantillanos son parte de nuestra cultura, pero allí, en esa tierra nuestra de ahí Azuero, se encuentra una parte importante de las raíces de la nacionalidad panameña, de manera que un saludo, porque fíjate el ramillete que tenemos. Tenemos la desfile en las tablas, que queda siempre, con el tiempo se ha hecho más añejo. ¿Así? Mañana en Santiago. Es como el vino, ¿eh? Entre más viejo, más añejo. Mañana lo tenemos en Santiago y culmina con el desfile regio de la heroica Villa de los Santos, que es histórico. Eso amanece ahí hasta el 11. No solamente ahí, en Charrera, en San Miguelito. En todos lados. En todos lados. Donde hay santeños hay un desfile. En Gatoncillo hay. En Gatoncillo. Que cierran eso ahí, usted no puede pasar por ahí. Bien. Mi saludo y mi respeto a la comunidad de las Tablas, de Santiago, de los Santos, de la Chorrera, de todo lo que va a haber en el país en esta celebración de las fiestas patrias. Oiga, el combustible va a subir mañana. Bueno, mañana en la noche. Mañana en la noche, el viernes, va a amanecer viernes. Como les decía Fernando, que 13 centavos por galón, ¿verdad? 14 la de 91, 14 la de 95, 12 la de 91 y 7 centavos el diésel por galón. Y eso tiene que ver mucho por lo que está pasando en el Mediano Oriente, pero también por el incremento. Acuérdense que el precio de nosotros está determinado por el petróleo de Texas. Y allí el consumo de combustible va a asumir, procesado, con respecto a noviembre, porque estamos a pocos días del Thanksgiving y se está consumiendo mucho. Pero además de eso, la situación en Arabia Saudita
que es grave, seria, y es uno de los grandes productores. La situación de la guerra entre Irak y el Kurdistán, esa inestabilidad que está generándose allí, crea riesgos que van a las primas. Y esa prima de especulación, que aunque no baje el volumen de oferta, la pagamos nosotros. Así funciona. Hacemos más ricos a los que ya son ricos, mientras nosotros nos hacemos más cargas, más pobres. De manera que va a subir el combustible, así que usted vea lo que va a hacer. Pero me quería decirle antes de ir al tema central. En el sector eléctrico está pasando algo que a mí me llama la atención. Fíjese que le he expresado mis preocupaciones por aquella reforma que afortunadamente la Asamblea no pasó, la ley 6, la de TESA. La de TESA y también la creación de un ente de comercializador para grandes consumidores y aumentar el porcentaje a la que una sola empresa puede participar en el comercio. Todo eso está hecho con un solo fin, favorecer a alguien. Al mismo de siempre. Entonces, le advertimos sobre eso, pero ahora sucede que la Autoridad de los Servicios Públicos nos habla de una nueva ley. Una ley que tiende a regular el gas natural. Y entonces me llama la atención porque la Autoridad de los Servicios Públicos no se caracteriza por ser la representante de los intereses de los consumidores de este país. De manera que yo le pido a todos ustedes que estén pendientes de esta ley. ¿Por qué? Porque República Dominicana, la misma empresa que está haciendo esto aquí hoy, hizo eso y controló el precio del gas. Y el precio se duplicó y se triplicó. De manera que vamos a ser pero muy pendientes de lo que la Autoridad de los Servicios Públicos hoy dice como una cosa ingenua, pero como este tiene un manejo siempre, ese es el problema de poner gente a ejercer cargos respondiendo a intereses económicos muy específicos. De manera que prestemos atención a eso. Estamos en días patrios. Ojalá no llamen a sesiones extraordinarias para incluir esto, pero si lo hacen, estaremos dispuestos a dar el debate aquí con ustedes, para que no seamos víctimas de creación de monopolios, ¿no? O de intereses que solo piensan en sus cajas registradoras y cuyo órgano que funciona solamente es su bolsillo. De manera que, ojo con esto, les adelanto, la Autoridad de los Servicios Públicos anuncia que tiene un anteproyecto para regular el gas natural. Así que, ojo al Cristo. Bien, vamos al caso central, Fernando. ¿Por qué mañana? Y todo parece indicar, ya que esa audiencia se va a dar, yo les decía a ustedes que desde el punto de vista judicial las audiencias se anuncian, pero son frágiles. Cualquier cosa puede entorpecer esto, pero quiero aclararle algo a la Audiencia Nacional. Esta no es una audiencia para determinar ninguna responsabilidad a un panameño con respecto a un acto fuera de la ley. Esta es una audiencia para homologar un acuerdo que la Fiscalía panameña, que el Ministerio Público realizó con Odebrecht. El objetivo de esta audiencia es que los fiscales, con la colaboración de los delatores de la empresa, haga de conocimiento del juez, en este caso el juez Oscar Carrasquilla, quien es el que va a presidir esta audiencia, porque es el juez del decimosegundo juzgado de lo penal. Ellos, el Ministerio Público debe sustentar ante el juez que el acuerdo produjo lo que ellos esperaban, es decir, que la colaboración produce efectivamente el poder llegar a la verdad de un acto ilegal que se cometió. Eso es lo que deben saber. O sea, que aquí lo que vamos a saber es, al final, la decisión es que el juez avale lo que el Ministerio Público acordó. Eso es la audiencia. Para que no estemos esperando allí que iba a salir condenado fulano, ni sultano, no. Una vez que termine esa audiencia de homologación, los procesos de investigación, para quienes resulten mencionados en esa y en otros casos, porque esto es un caso más complejo, serán objeto de investigaciones
y de acciones por parte del Ministerio Público, que es la que hace la investigación de estos procesos. Eso debe quedar claro en la mente. De manera que lo importante de la audiencia es esto. Las cosas que vamos a saber nosotros es quiénes mencionan los brasileños que van a hacer estas declaraciones a través de una conferencia virtual de la cual ya está preparado el juzgado 12º. Esa es la primera cosa que usted debe saber. La segunda cosa que usted debe saber hoy es que el juez Óscar Carrasquilla, en representación del órgano judicial, ha emitido un procedimiento de cómo se va a manejar esta audiencia. Y le explico. Esta audiencia se va a celebrar en la sala de casaciones de la Corte Suprema de Justicia. Eso no es un espacio para que haya miles de personas. Entonces el juez ha determinado que dentro del recinto solo habrá 62 personas. Y los divide así. Aquí lo tengo anotado. Habrá 10 cupos para la representación del Ministerio Público. Es decir, porque la audiencia va a tener como figura central a los fiscales, que es lo que van a sustentar frente al juez con la participación de los ejecutivos de Odebrecht que van a hacer las delaciones, que ese acuerdo que llegó amerita el título de un acuerdo de colaboración efectiva. Ahora le explico qué quiere decir eso. Entonces, el Ministerio Público tiene 10 cupos. No es un cupo indefinido, 10 cupos. Habrá 3 cupos para defensores, 2 cupos para abogados de Odebrecht, que estarán ahí presentes, cuya única razón es escuchar lo que está pasando, porque ya el acuerdo está firmado. Sí. O sea, ya los abogados de Odebrecht y la Fiscalía ya hicieron el acuerdo hace rato, eso está firmado desde agosto. Y desde agosto hasta el presente, la Fiscalía panameña ha estado recibiendo información de toda clase, información concreta, cuentas específicas de quién, cómo, dónde, cuándo, en qué lugar se hizo los depósitos. Todo eso lo vamos a saber mañana. 20 periodistas están para entrar al recinto. 4 defensores de otro proceso, porque este es un proceso más complejo. Los defensores van a escuchar lo que está pasando ahí solamente. Ahí no hay apelaciones ni nada de esas cosas. Entiendo yo, por lo menos por lo que se me ha explicado. Dentro de la audiencia no se puede tomar ni videos, ni vayan porque hay gente que va a querer tirársela de vivo, ¿no? No vaya usted a interrumpir procesos. Allí no se puede tomar fotos, no se puede tomar videos, y ni se puede grabar. Entonces, ¿qué deben hacer nuestros amigos periodistas y los nuestros? Tomar notas. ¿No así? Y como el país va a estar pendiente de eso, nosotros vamos a transmitir lo que está ocurriendo para ustedes. No solamente es importante lo que esté ocurriendo, sino que de lo que ocurra le vamos a dar la interpretación y los efectos políticos que esa audiencia va a tener. De manera que nadie hace nada gritando afuera ni nada. Eso no va a tener efecto sobre nada. Así que más fácil es usted cómodamente sentarse en su casa si tiene tiempo, poner su radio, poner la televisión, mirarnos a nosotros, que le vamos a dar una cobertura objetiva con toda la información, porque estamos preparando todos los materiales de los acuerdos que se firmaron, de la ley que dice esto. Esto que le estamos brindando nosotros es exactamente así. Bien, ayer yo le decía que esta audiencia de homologación es un requisito establecido de acuerdo a los principios que guían el sistema penal acusatorio, el nuevo sistema, y que está establecido en la ley de febrero. Recuerde que el sistema inquisitorio, que es el sobre que se está juzgando este caso de Odebrecht, no tenía la delación premiada como instrumento jurídico para lo que los fiscales pudieran llegar a este tipo de acuerdo, y por eso en febrero se pasó esta ley, que fue iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ayú Prado. Al rey lo que es del rey. Esta audiencia entonces es para que el juez de la causa diga, ok, lo que ustedes han llegado a acuerdos con Odebrecht me parece correcto.
¿Y en qué básicamente es el acuerdo que se estableció? Bien, porque mucha gente dice, estos acuerdos son una forma de evadir la justicia. No. Por eso es importante que usted se lea la ley. Hay mucha gente que lo he escuchado hablar de la Convención Anticorrupción de la OEA, de la cual Panamá es signatario, y recuerde que de acuerdo a la clasificación, la Constitución, los acuerdos internacionales de la cual el país es signatario y la legislación del Código Penal son los que rigen nuestros procesos judiciales. Esos tratados que nosotros hemos firmado y los hemos adherido a través de leyes tienen jerarquía jurídica. Y en esos tratados se establece que el mecanismo de la delación premiada o de la colaboración efectiva permite que la Fiscalía obtenga de alguien que ha cometido un crimen complejo la colaboración para buscar todo el engranaje de cómo se hizo esto, con varios objetivos, pero el objetivo fundamental es conocer cómo se hizo para después cerrar la puerta de eso, que no se ocurra más. Y dentro de eso también perseguir a quienes cometieron el delito. Y la delación no significa que usted no es culpable. La primera cosa que tiene que hacer una persona que participa en este tipo de acuerdos es declararse culpable. Tú tienes que aceptar la culpabilidad. Dentro de esa culpabilidad, de acuerdo a lo que explicó la Procuradora General, Odebrecht ha sido multado con 220 millones de dólares, la multa más alta de la historia nacional, y más alta que incluso en los Estados Unidos y Suiza. Esa multa va a ser pagada en un periodo de 5 o 6 años, 7 años, no tengo la tabla, mañana la tendré aquí. Y esa multa es una parte de la pena, pero la Fiscalía condenará a Odebrecht y lo que va a hacer es mantener en suspenso la ejecución de esa sentencia. Eso lo pasa con cualquiera que llegue a acuerdo de esto. Los que han participado en este proceso saben que eso. Una vez que salga Odebrecht de este proceso, entra a otra etapa y queda entonces la Fiscalía ya con todo homologado, con la capacidad jurídica de esta información, utilizarla para los procesos que vendrán, aquellos que de una u otra forma fueron denunciados allí y que tendrán todo el derecho, los derechos, deben tener sus derechos garantizados para defenderse si no es cierto lo que se dice allí o buscar formas de entendimiento con el Ministerio Público para resarcir el dinero o lo que sea, lo que sea. ¿Cómo el Ministerio Público llegó a esta cifra? Porque la cifra que tenía el Ministerio Público es la que tenía los Estados Unidos, que declaró, usted recuerda, el acuerdo que firmó Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se hablaba de 59 millones. Bueno, esos 59 millones se duplicaron y se le añadió una multa adicional, ¿no?, por 100 millones por el uso indebido del sistema bancario panameño para lavar dinero. Así se calculó. Y la Contraloría General de la República, en un documento que está dentro del expediente, ratifica que eso es correcto, ya, que no tiene ninguna objeción. Porque además, en realidad la Procuraduría, la Contraloría no tendría por qué hacer esto, porque judicialmente es una potestad de la Fiscalía que somete a la consideración del juez. Entonces el juez lo que va a avalar es ese documento. Y cuando él haga eso, firma y arranca el proceso. Pero ¿qué va a pasar en Panamá? Nosotros vamos a escuchar a 3 ejecutivos de Brasil diciéndonos cómo, cuándo y a quién le enteraron qué cosa. Eso es inédito. Sí. Es inédito. ¿Cuál va a ser la reacción de la nación? ¿Cómo va ahora a manejarse esto? Bueno, eso es lo que vamos a discutir nosotros en detalle, porque no sabemos si el tiempo de mañana alcanza para terminar el proceso. Es probable que se pueda extender hasta el lunes, porque recuerde que el viernes es feriado. Es feriado. Entonces habría que extenderlos al lunes, pero el efecto de esto va a estar entre tambores y marchas, entre viernes, sábado, domingo y las próximas semanas. Este será el tema. Le adelanto, estoy terminando de hacer el análisis de riesgo cruzado, pero necesito la información oficial
para ver cuál va a ser el efecto en el sistema político. ¿Cuáles son los muertos y los heridos de esto? ¿Cómo resarcirse de esto? Nada más que le adelanto lo siguiente. En los estados desarrollados que han utilizado estas prácticas, fíjese cómo ellos hacen esto, porque esto no es un proceso que lo ha inventado Panamá, no. En países como los Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Francia, Japón, para mencionar algunos, lo que se hace es que cuando se descubre esto y se llega a un acuerdo judicial, un acuerdo extrajudicial para no judicializar el caso en ahorro procesal, es proteger el sistema económico. Porque la justicia no se va a servir dañando el sistema económico para perjudicar a todo el mundo, y los que hicieron el negocio quedan con plata y los que no hicimos el negocio quedamos con un país arruinado. Entonces, eso es lo que cuida. Por eso que usted ve en los Estados Unidos, Odebrecht llegó a un acuerdo y ya está licitando en Odebrecht en Estados Unidos. Porque a ellos no les interesa destruir esto. Nosotros en América Latina tenemos nosotros somos como Pac-Man, nos gusta destruir, ¿no? Bueno, en los países desarrollados, yo les leí hace unos meses la cantidad de empresas que han sido multadas, bueno, se recuerda a Volkswagen, con casi 7.000 millones de dólares. 3.000 millones la Unión de Bancos Suizos. La BBC de Londres acaba de concluir una investigación sobre las tabacaleras, la British Tobacco, en África, donde las tabacaleras compraba a los funcionarios, le pagaba coima para que legislaban a favor del tabaco. Una investigación que está haciendo ahora mismo objeto de una investigación. Pero ahí están las tabacaleras. Las tabacaleras fueron llevadas a juicio en los Estados Unidos, condenadas por mentir. Pagaron su multa y están. O sea, lo que quiero explicarles con esto es que nosotros debemos ser, como nación, entender que este importante hecho judicial va a tener un efecto político extraordinario, y si lo sabemos manejar bien, va a ser un efecto político positivo, porque le debe dar un mensaje claro a la dirección política de este país, que por la vía de la corrupción no se gobierna. Pero no podemos caer en que porque queremos pegarle a nuestros enemigos, debemos destruir la economía. Fíjese que yo he sido muy cuidadoso con ustedes cuando les explico esto de los papeles de Panamá. Y nosotros aquí defendimos el derecho de Fonseca a tener un manejo correcto. Porque ahora en el mundo, cuando descubren los Paradise Papers, resulta que eso no es delito. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. Nosotros tenemos que proteger el sistema. Todas esas cosas las vamos a aprender en la medida en que crezcamos, porque si mañana nos ponemos calle arriba y calle abajo, ¿no así? Vamos a destruir el país. O sea, yo creo que lo primero que debemos saber, todos los panameños, tenemos el derecho a saber, es qué fue lo que pasó en Odebrecht. ¿Y cómo pasó? Para que no vuelva a pasar. Porque que condenemos a los que están ahí no nos garantiza que no vuelva a ocurrir. Lo que nos garantiza que no vuelva a ocurrir es si tomamos medidas estructurales para que se cierre el camino de la discrecionalidad de los funcionarios públicos a tomar decisiones. Por eso yo le estoy advirtiendo de estas dos nuevas leyes en el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque legislamos para favorecer ciertos sectores. Y esos sectores que se ven favorecidos, ¿qué hacen? Financian a quienes les favorecen. Y entonces el sistema se corrompe. De manera que yo exhorto al Ministerio Público. Está en el momento crucial. Nuestra historia jamás había tenido algo como esto. De manera que yo le exhorto a ellos, al Ministerio Público, a actuar con profesionalismo, con apego a la ley, a la Constitución. Yo quiero decirle a los periodistas que tomen nota, lean los acuerdos, para que no hagan cosas y digan cosas que no se ajusten al principio de la justicia y al principio de la presunción de inocencia. Seamos cautelosos, pero seamos sinceros de informar lo que está ocurriendo. Y cuando hagamos una opinión, diferenciemos. ¿No? ¿Sí? Nosotros aquí le damos la información, usted decide qué hacer con ella.